Hola chicos, buen día o buenas tardes, depende de la hora que vean este video, o buenas noches, no sé. Les quería contar, yo soy Juan Barreiro, voy a ser su nuevo profesor de historia para todo este año y les quería contar más o menos qué es lo que vamos a ver, exactamente qué es lo que vamos a ver para empezar. Como ustedes saben, este es un año muy atípico, muy particular por el tema de la cuarentena, así que empezamos las clases con la plataforma Google Classroom. Ya tienen subidas actividades para hacer, con videos de YouTube para ver, no hechos por mí, sino videos que fui recopilando. Y en general es la forma en que vamos a trabajar durante todo el año, no a través de Classroom, sino a través de mi propia página de Facebook, donde ustedes van a tener actividades, videos, material sobre todo, y yo les voy a dar en clase actividades para hacer con esos videos y ese material que les voy a ir subiendo ahí, artículos, un montón de artículos que estamos haciendo con otro profesor que no trabaja en la escuela, así que con él no van a poder tener contacto directo, pero conmigo sí, y yo les voy a marcar qué es lo que quiero que hagan con cada artículo y con cada video que vayamos a ver y analizar en clase. Es muy importante para esta materia, para el tiempo que vamos a ver en esta materia, entender que el mundo de hoy, el mundo como es hoy, no fue siempre así, claramente. O sea, si uno piensa un poco, dice, a ver, el tiempo en la época de mi bisabuelo era distinto a como es ahora. Imagínense si nos vamos más tiempo atrás. Pongamos a ver, no sé en qué año nacieron ustedes exactamente. Yo nací en 1975. Ya el mundo de 1975 era bastante distinto al mundo del que es hoy. Por poner un ejemplo tonto, no había televisión en color, no había televisión. O sea, la televisión recién empezaba a aparecer, a hacerse masiva, quiero decir, si existía el aparato televisor, por supuesto, y si existía la tecnología, pero no era algo masivo, o sea, no era que en todas las casas había televisión, internet, por supuesto, no existía, las computadoras eran algo que todavía estaba reservado para uso de determinados gobiernos del mundo. Y recién cuando yo era un chico de 12, 13 años, empezaron a aparecer las primeras computadoras caseras, o sea, lo que se llaman microcomputadoras o minicomputadoras, que eran unos aparatitos que se conectaban a la televisión. Ya en esta época sí había televisión en todas las casas, y televisión color, por supuesto, a partir de 1978, que en Argentina, cuando fue el Mundial que se jugó acá en Argentina, se vendieron muchos televisores porque la gente quería ver los partidos. Bueno, a partir de ese momento empezó a haber de forma masiva televisión y se empezó a desarrollar toda otra serie de tecnologías. Por supuesto, tampoco había celulares. Es decir, lo que quiero decirles con esto, rápidamente, para no seguir extendiéndome en ejemplos, es que el mundo en los últimos años cambió muchísimo. Vamos a ver en este año algunas de las causas de estos cambios, por qué se produjeron estos cambios, y vamos a ver que uno de los motivos fundamentales, de los motores fundamentales de este cambio fue todo el cambio económico que se dio a partir de mitad del siglo XX. ¿Qué pasó a mitad del siglo XX? Entre 1939 y 1945, o sea, al final de la primera mitad del siglo, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Esto cambia todo, porque ahí se enfrentan justamente distintas concepciones del mundo, distintas formas de analizar el mundo, de ver el mundo y de gobernar. O sea, los países se enfrentan para imponer su propia forma de ver el mundo y de gobernar, de crear sistemas de gobierno, de crear sistemas de orden nacionales para dentro de cada país e internacionales para todo el mundo. Aparecen dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial, que son los vencedores de la guerra, por un lado Estados Unidos, los países aliados, y por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no existe desde 1991. De vuelta les digo lo que les dije antes, y que les voy a repetir en algún otro video. A uno le puede parecer que 1991 fue hace mucho. En realidad no fue hace nada históricamente, es ayer. Si uno se fija en toda la historia de la humanidad, es un tiempo larguísimo, y en 1991, el final del siglo XX, es lo más cercano, o sea, no es un tiempo muy remoto, ni lejano, ni mucho menos. Por lo pronto, hoy podemos encontrar un montón de personas que se acuerdan perfectamente de cómo era el mundo en 1991 o en la década del 90. Yo era adolescente en la década del 90, me acuerdo perfectamente, y el mundo no crean que era tan distinto como es ahora, está bien. Los teléfonos celulares recién aparecían, había un montón de cosas distintas. Uno por ahí ve los videos incluso de propagandas o de programas de televisión de aquella época y parecen cosas de hace 2000 años, incluso en la calidad de la grabación, etcétera. Pero usted tiene que tener muy presente que
Eso no es un tiempo lejano, es un tiempo cercano, muy cercano. Eh, Bien, lo que les decía, si uno va un poquito más para atrás, unos añitos más para atrás, y todavía hay gente viva de la época de la década de 90, por supuesto, y de la época anterior, de la que vamos a hablar en este año, también podemos encontrar, tal vez no alguien que haya vivido en la época de la Primera Guerra Mundial, porque ya sería muy, muy viejito, tendría una persona de más de 100 años, pero sí vamos a encontrar un montón de gente, abuelos, bisabuelos, viejitos, varios, lo que se nos ocurra, que sí recuerdan perfectamente la Segunda Guerra Mundial, la época de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Argentina no peleó en la Segunda Guerra Mundial y le declaró la guerra a Alemania una semana antes de que se rindiera y terminara la guerra, o sea, cuando la guerra ya estaba definitivamente ganada por Estados Unidos y sus aliados por un lado, y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya vamos a ver qué es por el otro, Argentina le declaró la guerra, no así Brasil, por ejemplo, fue un país que declaró la guerra mucho antes a los países del eje, a Alemania, Japón, Italia, etcétera, y eso provocó que económicamente fuera distinto el desarrollo que siguió en los años siguientes de Estados Unidos y de Argentina. De hecho, Argentina, durante los primeros años de la guerra, tuvo gobiernos que de una forma o de otra, o declarándose neutrales o declarándose partidarios puramente de Alemania, fueron parte no de la alianza militar alemana del eje. Cuando hablo del eje siempre estoy hablando de Alemania, Italia, Japón, que eran los tres países fuertes que formaban el eje. Después había algunos otros países como Hungría que se les fueron uniendo, pero principalmente hablamos de esos tres países, Alemania, Italia y Japón. Y países simpatizantes que no formaban parte del eje, pero que apoyaban o querían que el eje ganara la guerra. Hay algo que es un tema complicadísimo, que quiero que desde el primer momento tengamos muy claro. Una cosa es hablar de Alemania, de Italia, de Japón, como potencias militares enfrentadas en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética y con Estados Unidos. Ya vamos a ver en otro video que le subí ya, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno dice Rusia, a veces por decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en realidad algo mucho más grande, que era el país más grande del mundo, y Rusia es el país más grande del mundo, pero imagínense Rusia más otro montón de países, algunos muy grandes también. Eso era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en el otro video les voy a contar, en otro de los videos les voy a contar la importancia que tuvo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el desarrollo de la historia reciente del mundo. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con la unidad 1. Por ahora les subí dos tareas para hacer, para que investiguen un poco y les di el material, también les di videos, ya les dije en otro video, que pueden ver después de cómo trabajar con eso. Y les quiero contar en este video cómo vamos a ir armando la nota del año. Como les dije, este es un año un poco atípico, un año que no vamos a poder trabajar como trabajamos usualmente todos los años, donde yo voy a la primera clase en marzo, me presento, y a partir de ahí les voy dando material y alguna cosita que tienen que investigar para ir desarrollando el curso y tener finalmente una calificación y aprobar el curso de historia de quinto año. Bien, eh, lo que vamos a ver nosotros es el mundo de la posguerra, o sea, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, les decía recién, cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron. A este enfrentamiento se llamó Guerra Fría y generó nuevas formas de colonialismo. ¿Qué es esto de nuevas formas de colonialismo? A ver, el colonialismo empezó casi desde el siglo XV, desde 1492, cuando Colón descubrió América. Primero las grandes potencias coloniales fueron España, por supuesto, Portugal, Holanda, y el resto de los países, Inglaterra y el resto de los países del mundo, europeos, fueron de a poquito ocupando o consiguiendo colonias, y esto era económicamente muy importante porque les daba materias primas, y al mismo tiempo que pasaba esto, unos años después, unos siglos después, perdón, estamos hablando del siglo XV, el descubrimiento de América, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, siglo XIX, tenemos las revoluciones industriales. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan las revoluciones industriales? Empieza a haber necesidad de una gran demanda entre los países industrializados de materias primas. Y estas materias primas las proveían los países que no estaban industrializados, es decir, las colonias. Por lo tanto, los países que habían formado un imperio colonial, en principio para conseguir oro, metales preciosos, ese tipo de cosas, ahora, ¿qué sacaban de estas colonias?
lana, madera, tinturas, materias primas para hacer funcionar su industria. Y les vendían a estos mercados que se iban formando en las colonias eh, productos manufacturados. Es típico el caso en Argentina, por ejemplo, que es un país no industrializado, de vender lana, fundamentalmente producida en la Patagonia, aunque vamos a ver, no lo vamos a ver este año porque lo tendrían que haber visto en cuarto, pero por ahí lo recordamos, que el llamado ciclo lanero argentino ocupó alguna vez la Pampa, me refiero por Pampa, me refiero no a la provincia solamente, sino a toda la zona geográfica de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, lo que es La Pampa, hasta Cuyo, San Luis, todo eso también. Se criaban ovejas y vacas, porque las vacas, bueno, se podía exportar el cuero, se podía exportar la grasa, se podían exportar otros derivados, y después cuando apareció el frigorífico finalmente, se pudo exportar carne, al principio se exportaba carne salada, después se exportaba carne frisada en barcos frigoríficos. Bien, esto es muy importante para los países centrales, que como tenían su economía centrada en la industria, no podían darse el lujo de perderse estas materias primas y cuanto más baratas, mejor. Ahora, avanzando un poquito en la historia y llegando al siglo XX de vuelta. Durante el siglo XX, estos países que se habían industrializado necesitaban terminar de organizarse política y económicamente. Esto fue generando una serie de discusiones, de visiones distintas del mundo, que llevaron primero a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda. Algunos historiadores actuales dicen que en realidad son las dos guerras, son una sola, son parte de un proceso un poco más grande, en el cual se enfrentan dos ideologías distintas, una más conservadora, más eurocentrista, que estaría representada por los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial y los países del eje en la Segunda, y otra más liberal, más capitalista, representada por la Entente, Francia, Inglaterra, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Inglaterra de vuelta, los mismos países se enfrentaron contra Alemania en las dos guerras y con objetivos realmente similares. Pero lo que yo quiero que quede muy, muy claro es que cuando hablamos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, por un ratito tenemos que dejar de lado todo lo que usualmente sabemos o las noticias que vemos de aquella época y entender que no estamos hablando de la Alemania de Hitler en cuanto al racismo, a la persecución de los judíos, por supuesto estos temas los vamos a ver también, pero hay algo más ahí, hay algo más complicadito, es todo el tema económico-político. Si ustedes se fijan, tanto la Italia de Benito Mussolini, que es la Italia de la Segunda Guerra Mundial, como la Alemania de Hitler, como el Japón militarista de aquella época, un imperio muy grande, no es la islita de Japón que es ahora, tenían una concepción en común de, del mundo y de la visión económica del mundo. Y esto del racismo, yo les decía, hay que a veces no dejarlo de lado, porque obviamente tenemos que tenerlo muy presente, porque fue algo terrible que pasó hace relativamente poco tiempo, como les decía al principio, pero quiero que analicemos, además de eso, otra serie de cuestiones importantes que tienen que ver más con la política internacional, con la economía, con el desarrollo histórico de otras cuestiones que hoy todavía nos afectan, porque es cierto que el genocidio judío, la Shoah, el holocausto, terminó con la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en el mundo seguimos teniendo un montón de genocidios y cosas, aprendimos poco de eso y nada. Por ejemplo, seguramente ninguno de ustedes escuchó hablar nunca de la guerra del coltán. El coltán es un mineral que se extrae solamente en África, en algunos países africanos. En esos países, desde hace muchos años hasta el día de hoy, siglo XXI, año 2020, sigue una guerra civil en la cual están siendo masacrados miles y miles y miles, ya llevan desde el principio de la guerra millones de muertos, pero esto no sale en las noticias, no aparece en ningún lado. Por ahí más adelante, esto es motivo de análisis para los historiadores. Por ahora, yo no veo que haya ninguna preocupación internacional en este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Es algo que está pasando en África. Entonces parece como que a nadie le importara, por lo menos a los europeos no les importa tanto, a los estadounidenses tampoco, y como nosotros recibimos toda la información, todas las noticias a través de canales generalmente estadounidenses, me refiero a canales, no canales de televisión, sino a vías de comunicación, eh, todo lo que recibimos viene filtrado, viene seleccionado y en definitiva nosotros tenemos que tener una visión un poco más amplia.
Bien, para terminar el video les quiero contar cómo es el método para aprobar el curso de historia de quinto año. Ustedes, por supuesto, tienen que hacer las tareas ahora durante la cuarentena que les estoy subiendo a la plataforma de Google Classroom y tenemos que tener todo eso completo cuando empecemos a reunirnos en la escuela y a tener clases normalmente. Todo eso les va a dar a ustedes una primera nota. Las tareas como estén hechas, que estén bien hechas, prolijas. Yo miro las carpetas, no todas las clases, ni se las pido regularmente, pero al, a- al azar, un día llego y digo, bueno, fulanito, fulanito, fulanita, denme su carpeta, la miro, pero sin embargo la carpeta es para ustedes. Yo muchas veces van a ver que los voy a llamar y les voy a tomar, vamos a hacer una pequeña charla, digamos, con todo lo que vimos hasta el momento, y eso también va a generar una nota que se va a sumar. Yo también pongo nota todos los días de muchos de ustedes, todos los que intervienen en clase, que contestan, que participan, etcétera, tomo nota poniéndoles un signito de más o de menos, nada más. Si participan, contestan, se preocupan, independientemente de que no sea una respuesta brillante, lo que me den cuando les pregunto o lo que fuere, van a tener un signo de más. Eso suma nota. Si no tienen buen comportamiento, no veo que no están prestando atención, no están metidos en lo que estamos viendo en las clases, eso lleva un signo de menos y baja la nota, lógicamente. Aparte de esto, por supuesto, van a tener dos evaluaciones escritas al año y probablemente una evaluación final, dependiendo de cómo vayan con la nota. Con sus correspondientes recuperatorios, estar en quinto, ustedes ya saben todo esto. Pero por favor, por ahora vayamos viendo los videos y empecemos ya a entrar en el tema, así cuando nos reencontramos, seguimos con el tema de América Latina y vemos un poco más sobre Argentina, ya vemos qué pasó en Argentina desde la década, desde el derrocamiento de Perón, desde el 55 prácticamente, hasta el día de hoy. Como ven, en quinto año empezamos a ver cosas importantes que pasaron después de cosas más importantes. Uno podría decir, a ver, en Argentina, ¿qué fue lo más importante en el siglo XX? Y tendría que decir el gobierno de Perón, el golpe de Estado en 1930, antes de eso. Bien, ese tipo de cosas ustedes ya deberían haberlas visto. Si no las vieron, no se asusten, las vamos a repasar, les voy a subir videos y material sobre esos temas para que se entienda lo que viene después. Pero nuestra tarea fundamental en quinto año es entender lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina lo que vino después del peronismo clásico, del peronismo de Juan Domingo Perón, y ir entendiendo cómo el mundo se fue formando como es hoy. Bien, chicos, cuídense, hagan la cuarentena como hay que hacerla, y yo acá estoy encerrado en casa, esperando ansiosamente conocerlos. Nos vemos, chicos. Chao.